Buena, bien. Sí, pará, no te apuré. Gracias, a que se juega, Nico. Bien. ¡Sigue! ¡Buenísima! ¡Voy! ¡Anda! ¡Sí! Tranquilo, solo.
Chicos. ¡Al pie, juez! ¡Dale!
Arriba. Figo. Llegate. ¡Ah! Figo, no, Juli, fuiste para el otro lado. Dale. Martín, agarrate la remera. Está ahí, la 3. ¿Qué? Venga, caballero, por favor. Espera. Hey, ¿qué le puedo decir sobre eso? Está bien, profe, está perfecto. Voy. Tranqui. Pensé que estaba.
Otra. Sí, adentro. Nico, cayó, Nico. Avanza, que somos 3 contra 1, dale. Por afuera, fuera. Vamos por acá, 3 contra 1. Uno a 0 Mágica, lo de Peche. ¡Chicho! ¡Se llama ahí, che!
¿Ya empezó el torneo de futsal? ¿Los torneos de futsal ya empezaron o...? Sí, sí, no hubo parates. Ah, Pero está medio flojo, ¿viste? ah, sí. Cada vez más fotógrafos, ¿viste? Sí, sí, Muy yo- buenos, con altas cámaras, que caen de otros lados, ¿viste? Claro. Entonces, ¿Y ahora vas a volver acá o cómo? el tema es que a mí me llaman, ahora me escribieron para un partido. Claro. No sé si... Claro, no podés organizar algo, onda capaz te llamaron hoy y no podés Claro. decirle que sí, nada. Por ahí el domingo tengo un solo partido, ¿viste? Y acá ya
ya armaron toda la... Claro. Igual sí, seguro empieza a venir un toque. Está bueno acá también. Sí. Sí, yo que te sigo a vos, te sigo a Suya y todo, viste que te aparece como recomendaciones de... Sí. Son todos fotógrafos que están sacando el futsal, boludo. Sí. Onda, están todos en... No, y la rompe toda. Tengo que cambiar la cámara. Un huevo, ¿sabes? Sí, todos tienen plata. Vienen con plata y... es difícil. Carísimo. Ya viene igual, sí. Sí, está viniendo. Él vino la semana pasada. El fin de pasado, creo, no sé si... ¿Qué fue? ¿El domingo? El sábado. Pero no es que viene fijo, onda la llama. ¿Moreira viene todavía? Los viernes sí, pero más tarde por viene del club. Y los sábados no, porque está en el club, y los domingos sí. Ya está por llegar igual. La primera vez que la veo. Rotan, boludo. Y en medicina Y medicina, viste. Me gusta la medicina. Ya. a grabar la cirugía. Ya se conocen todos. Yo tengo un amigo que está en clínicas y la otra vez había una doc que le dije, sí, yo tengo un amigo que trabaja en clínica. Y me dice, ¿cómo me llamas? Bueno, y le dije y me dice, ah, sí, no, es un capo, ese, no, lo conocen todos, no, se conocen todos. ¡Avance! Y que venía siempre el chabón. Lucio. ¿Seguía viniendo? Bueno, ese está trabajando en el clínica. A veces que voy a la clínica me lo cruzo, está en la parte de cosas, de las guardias. Yo prefiero venir acá que a guardias. Pero igual vos viste lo que era, boludo. Maniático, boludo. Chavo. ¿Sí? Sí, boludo, está. Y me imagino que no aspiran a venir a los torneos, pero... Anda, él ya está fijo ahí encima, en el clínico, entonces ya. Este es el semillero. Claro, acá salen todos. Primero tenés que venir acá. Primero tiene que venir, boludo, después. Después a Swiss Aparte Media. me mata, por ejemplo, ver capaz que el pibe este sube una foto y después el grupal, viste, y miro y capaz que conozco a un par, viste. Ah. Había una que era como del interior, ¿no? Coso, Valen. Sí. Sí, a veces aparece acá porque sale con uno de Rollito, el equipo de Tute. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Y a veces aparece, pero no debe ser normal. Sí, cuando vino acá a hacer la cosa y después hizo la pasantía, lo está haciendo allá ¿dónde era? En un pueblo, no sé. ¿John que está allá en Miami? Hace 1000 años. Pasa que volvió el fútbol 5 de Miami y encima está con otros que, viste, que no sé si lo seguís. Sí, obviamente lo seguís. Viste que aparece un pelado. Sí, Víctor. Bueno, vos lo conocés.
Me acuerdo que te Me fui a saludó Uruguay todo. con él, boludo. Bueno, viste que el chabón tiene alto contacto y todo y está ahí en... No sé si está haciendo promoción de boliche, no sé qué mierda. Tiene como eventos de cosas, sí. Por ahí. Sí, re, boludo. Y más que Miami, boludo, re de Sudaca, boludo. Y con el mundial, aparte de algo hicieron también. Sí, el FanFest. Le fue re bien encima. Me metí con la moto por el coso peatonal. ¿Y qué onda? Te la van a... A veces hay un cuatre, ¿viste? Es que hay a veces que está cerrada esa cosa. Que hace No, vi que había una fila terrible y ya iba a tener que poner a discutir de vuelta, que no estaba anotado. Puedo pedir perdón, pero también. ¡Anda, Nico! ¡Anda, Nico! ¿Cómo haces para no congelarte en la moto, boludo? Mira, boludo. Calza térmica, jogging y otro jogging más. ¿Y los pies no tenés frío? Los pies congelados, ¿no? Sí, igual tampoco. Y ahí en la parte del manillar tenés eso que se usa. No, lo tendré que comprar. Tengo guantes. Los dedos te quedan, ¿no? Sí. Tengo unos guantes, pero medio. Yo por ejemplo tengo de estos, pero no, siempre tengo la mano fría, boludo. Yo no... Una vez que está fría, ya está Ya fría. está, sí. Y estos supuestamente son de moto. Bueno, Y con esto puedo manejar el celular. claro. No, aparte si te caes, tenés que tener guantes. Sí. Si no, fija que te... Ah, te raspa todo. ¿Seguís con la misma moto? ¿O la Sí, sí, lo mismo. Yo no veo de lejos. Quedó ahí atrás de la... Aparte la tengo sin patente. ¿Eh? La tengo sin patente. Sí. Eso es lo bueno. Te re rinde, ¿no? Onda combustible, no gasta un carajo. No, no gasta nada. Y eso que esta para ser de las más chicas se gasta un poco más. Pero aún así...
Ponele que dura 300 kilómetros, 15 lucas. Andando normal. Yo trabajo para mantener el auto, boludo. ¿Eh? Yo trabajo para mantener el auto, boludo. No. Una paja, boludo. ¿Cuánto está pagando el seguro? Y ahora estoy casi 90 y pico. Lo bajé porque tenía todo riego. Y lo fui bajando, ahora tengo completo contra tercero. Onda el mejor de contra terceros. Claro. Todo incendio, todo. Claro. Igual, Aparte después para cobrarlo te hacen nada, sí. Voy rotando igual. Onda, tengo un chabón que me ayuda y me busca los seguros. Ah, ¿sí? Sí. Yo tengo que cambiar también. Onda, cuando va aumentando demasiado, le digo, se fije a ver qué me conviene más y me... Bueno, este seguro... Yo había empezado con Sancor y ahora está muy bueno. ¿Sabes si hace motos? ¿Eh? ¿Sabes si para moto hace? Ahora estoy en Meridional. No sé si... Si ha re jodido, ¿no? Seguro de moto porque es como muy choreable, ¿no? Sí, este modelo igual no tanto, pero sí, hay algunos que directamente... Hay algunos que no te la toman, ¿no? Con la web, Sí. nada, te cobran cualquier cosa. Claro, te cobran más porque son... Para más motos que celulares. Sí. No, esta por suerte no se la quiere robar. Por suerte. Es que, no, pues yo tengo contra el robo, pero lo voy a checar. Aparte del pago que Claro. hice la cuenta, me podría haber comprado otra moto. Por pagar cochera. Con el seguro. Ah. ¿Cuánto está una moto de esas? ¿De precio? Sí. Esta creo que está a 2 millones y pico, 2 millones y 300. Ah. Pero cada vez hay más, ¿viste? Es que sí. 9 es el que tiene pechera. Me hace acordar al de Tigre. Romero. Es verdad, boludo, es igual. Y Almada 20 palos, boludo. Yo no sé. Igual obviamente va a rendir porque es buenísimo, pero. Qué traidor, hijo de puta, era de vos. Hay que matar. Aparte hay miles de videos, reportajes diciendo nada así, soy de Boca. Ojalá que sea el caballito de Troya. Ah, la de Yarachi. Que vaya a robar. Sí, sacó con la suya, bro. Acá hay una 2. ¿Qué pasa con Bober? Ojo con Boca, ojo con Boca que Ojo que repunta. está encontrando el equipo. Sí, es que sí en realidad. Decía con Vela, ahora Chivo. ¿Usted con quién juega? Nosotros contra Tigre, allá. Chivo también. Chivo, pero ya no está Romero, eso es lo bueno. ¿Se fue? Sí, sí, lo vendieron a, no sé, ¿Acá? no. No sé si México. México. Pero Russo. Pero igual, viste, onda, no ganó Aldo Civi, así que por más que no esté Romero, ¿Y Almada ya juega? no, llega el domingo. El domingo firma el lunes. Lo van a escribir, pero ni siquiera va a jugar. ¿Vos el por primer. 20 millones te ponés la camiseta de Boca? No, es muy raro, boludo. No, yo no. Pasa que O sea, no, el chabón. Sí, no, ni en pedo. Hay que vender tu alma, boludo. Es que, aparte él lo dijo, boludo.
Y tiró la misma de Zárate encima también. Está bien que La tu de- trabajo. Tiró la misma de Zárate de juego en Vélez. ¿no? De último andar a Arabia Saudita a jugar para el caído. Encima lo que pasó, onda, que estaba el Flamengo y estaba el Cruzeiro también. Y le dijo que no, que se iba a pagar más plata encima. Claro. Será hincha de River. Aparte ese chabón Igual lo desde re chico. Es re obvio, onda, si no tuviera también Coso, el de Vélez que llegó ahora, eso para mí lo reconvencieron. ¿no? ¿Cómo se llama el de Vélez? Molina, algo así. No, para me sale Almada. Uy, yo. Aparte son todos de Vélez los que vinieron, boludo. El Che, ¿y el lateral, uruguayo qué onda es? el lateral, ¿Cómo se llama? González. No, el otro, el Niña. Ibarri. Ah, sí, un uruguayo cara de gallego. Ah, no sé, muy lento, boludo, no sé. ¿Lo pararon? ¿Cuánto lo pararon? Y como 7 palos. Raro, Pero encima muy todo. raro todo. Pero encima de la nada, capitán de Getafe, titular indiscutido de medio ídolo de Getafe y lo sacamos de ahí, no sé. Eso es re de Enzo. Todo que sea uruguayo de Enzo. Francescoli. No sé, el González ese que no sabe ni. Otra que el Consejo del Fútbol. ¡Gonza! ¿Y Valencia? Es como cuando trajo a Gary Medel. Está a la altura de eso. Y más o menos. Pero por lo menos Mel tenía como un pasado. Este viene como. Me fijé, jugó 4 partidos en el año. Y jugó los 3 del mundial, ¿no? El Mundial Y encima de compilados son todos errados. Son todos errados. se arrastró el chabón. Sí, sí, sí. Es que en realidad encima había un delantero. ¿Quién era? Caicedo. Que tenía que haber jugado y jugaba él porque era Valencia. Sí lo pide de la reserva. Es que alguno tiene que haber, boludo. Igual, Lo mismo para mí que la cuando- lógica es porque se está recuperando Vareiro Sí. y Merentiel, bueno, esperando a que levante. Y, bueno, traemos al negro para pasar salir del paso. Así es Román. Se banca Román. Ya él mismo creo que sabe que no tiene más cuerpo. Salvo que agrande la cancha. Es que esa es la única que le queda. Es lo importante. Porque después encima lo peor que. Lo peor son las declaraciones. También. Como cuando tira, no sé, boludo. ¡Ahí vos, Félix! Que le hablaban de la. Si iba a ampliar y no sé, salió con otra cosa. Es que el chabón no da, no. El chabón sale a hablar Claro, y dice lo que quiere. claro, no responde.
Aparte, re obvio que iban a preguntar eso. Yo igual creo que si el chabón aprende de sus errores, sigue siendo mejor que cualquier diputado macrista para el club. Pasa que no puedes tardar tanto en Pasa que es re orgulloso, bro. Sí, no puedes tardar tanto en darte cuenta cuando la cagás una y otra vez. No puede ser que hagas 10 veces el mismo error para darte cuenta. Claro. Ya perdés la paciencia. Hoy si hubiera elecciones, ¿cuánto decís? ¿Qué porcentaje tiene? Obviamente gana, pero hay menos, ¿no? Es que igual pasa como también en River que la oposición es malísima. Claro. Onda, en River que vas a votar a Lunati, boludo, que vas a votar a tipos que estuvieron con Aguilar, boludo. Bueno, en Boca se quiere postular el Rafa, Eso ya, y yo te digo que entre Román, y el Rafa, Jorge Real y el Rafa, yo me quedo con el Rafa, boludo. ¿sabes lo que puede piensa llegar a la hacer hinchada, eso? ¿Sabes lo que puede llegar a hacer eso? Puede salir muy bien como puede salir muy mal. Aparte no me imagino, onda, el chabón tratando con otros presidentes. Imagínate. El chabón teniendo que ir a la Allá. asamblea de AFA con, A la asamblea, con Di Carlo. allá a reunión de Conmebol, boludo. Pero Liceo es un chabón que llegó no a las piñas, a liderar. ¿Cómo? No es que es un niño, Sí, nada, es obviamente, sí, piensa. Sí. pero es un chabón inteligente, ¿no? Sí. Más Para, así no sería. para liderar no puede ser un No, y aparte es un chabón grande. Tiene mucho poder. Sí, obvio. Aparte, no sé si no tiene más poder que Román, ¿no? Más peso que Román en algunas cosas. Se mantiene así. Como dijo él mismo, tengo el servicio de inteligencia más grande del país. Si sale un jugador de joda del Salta, yo me entero. Es que sí, es que siempre va a haber capaz un hincha de Boca en un boliche que diga algún conocido. Todo. Pero está enemigo de Bullrich. Ah, ¿sabes? Sí. Y hay que ver, empiezan a joder. Liceo se postula para agrandar la cancha. Vuelan a la mierda a los vecinos sin tratar. Sí, sacalo toda la mierda a los tiros. Después en la cancha, ¿no? Si así fue la campaña del desierto. Ya terminó. No, lo que sí, ahora hay una reventa horrible. Chupa huevo. Tachado. Sí, que terminó en el Hard Rock. Está bueno. Igual está bueno. Yo pensé que le iban a hacer rebostero, boludo. Pero tiene onda, boludo. Yo pensé que iban a poner, no sé, boludo, estrellas y todas esas cosas que usan ustedes. Que ganamos nosotros. No, pero toda estrella por todos lados, ¿viste? Ah, y es así de Boca. Americana, semis. ¿Te gusta o no? No sé, hoy en día, boludo, como estamos, una verga.
Yo no sé, pido 2 pases seguidos. Fue desesperante, boludo. Ya ni ganas de ver. No, boludo, entiendo que es acumulado, pero Sí. las últimas veces mereció ganar River. O empatar, por lo menos. Sí, onda, ponerle contra Central, que era un partido chivo, perdimos 1-0, pero fue figura, cosa. Tuvieron un tiro en el palo que... Sí, Ledesma fue increíble. figura, que en River se caía y le metían el gol. O sea que ahí ustedes tienen que aplaudir y decir, bueno, no importa, es por acá. Ya, Pero no, y los Putear. jugadores están traumados, ¿no? Hay que dar una pelota, ya saben que lo van a hacer. sí, no, hay que jugar. Es jodido, boludo. Hay que jugar que vos la agarres. Ya empiezan a murmurar. Ah.